Muy buenas tardes. El tema que nos ocupa el día de hoy va a ser la sociedad novohispana. Vimos en el tema número 1 cómo fue la conquista espiritual, la conquista también militar y sobre todo la política. Para el tema número 2, lo que revisamos a conciencia fue instancias de gobierno, la nueva realidad política que va a imperar desde 1521 y cómo ésta se impone para formar parte esta región de un sistema imperial que le va a tocar el nombre de la Nueva España. Ahora bien, lo más importante está por tocar en este tema, que sería lo del tema de la sociedad novohispana, que esta sociedad se va nutriendo de muchos elementos. En el primer elemento tenemos a los españoles, seguido de los indígenas, pero estos españoles a su vez tienen detrás de sí una larga historia. Los españoles que vienen de la península hispánica tienen una larga historia, como hace un momento dije, en donde los primeros pobladores pues son los hispanos, ahí también se van a agregar los visigodos, ostrogodos, norcómados y árabes, judíos, en fin, todos estos elementos en la península desde el año 717 se van combinando. Para 1492, cuando están las exploraciones, este contenido étnico pues viene con ellos. En Mesoamérica, que es el otro componente que se va a fusionar con el español, lo que consideramos, lo que tenemos es igual una gran variedad de pueblos, es decir, tenemos tlaxcaltecas, huecotzingas, tepanecas, ochimilcas, mayas de Montalbán, huastecos, zapotecos, en fin, otra gran variedad que estos pueblos igual se van mezclando unos con otros. Entonces, para el momento de la conquista, hay algunos textos que mencionan que la tropa de Hernán Cortés es multiétnica, es decir, vienen italianos, vienen gente de las islas, también vienen algunos griegos, hay negros, que el negro ese es muy socorrido, el que trajo la viruela, en fin, tenemos entonces que para este choque de dos mundos el factor étnico es fundamental porque se va a fusionar, es decir, prácticamente somos un pueblo mestizo donde este elemento europeo, que es variopinto, se fusiona con elemento mesoamericano que también es multicolor. Entonces vamos a tener una sociedad muy clasificada, prácticamente lo que tenemos hoy en día en México, que somos un país, para algunos historiadores y estudiosos de la sociología, un país que es racista y además clasista. Eso yo creo que sí lo tendrían ustedes que averiguar con mayor detenimiento. Busquen a un tal Federico Navarrete para que vayan ustedes explorando este significado del clasismo y del racismo. Entonces, bien, tenemos el factor mal llamado indígena, vamos a llamarles a estos pueblos originarios, que son los mexicas, zapotecos, tlaxcaltecas, huehotzingas, tepanecas, mayas, otomís, tarahumaras, seris, todos esos que son una amplia gama de pueblos, se funden con este factor español. Como la sociedad es impuesta por los castellanos, obviamente los que van a estar hasta arriba de esta pirámide social, pues van a ser los españoles. Entonces, un peninsular tiene privilegios sociales. Esto quiere decir que puede andar en caballo, que puede vestir a la usanza occidental
y que puede portar armas. Algunas autoridades mal llamadas indígenas, es decir, los que dirigen a estos pueblos de los mal llamados indios, pueden vestirse a la usanza española, es decir, pueden portar armas y andar en caballo. Los que eran los más iguales en la época mesoamericana y que ahora van a ser por los mal llamados indios, no tienen privilegios, prácticamente son los que sostienen la pirámide social. Entonces, ¿qué factores tenemos? Tenemos los blancos, que son los peninsulares, tenemos los indígenas, tenemos a los negros que van a traer de África, estos navíos portugueses y españoles, holandeses, que se encargan de capturar a los africanos y traerlos a América para ponerlos a trabajar rudamente, porque para muchos soportaban más el trabajo que los mesoamericanos. Entonces pues algunos son muy altos, muy fornidos, tienen gran capacidad muscular. Y otro factor que también se va a integrar a esta abigarrada sociedad novohispana son los asiáticos. Va a haber filipinos. En una casa que se llame de alta sociedad novohispana, la servidumbre eran algunos filipinos. Si ustedes, por ejemplo, pueden ir a lo que sería el Sambors de los Azulejos, podrán ver que hay unos jarrones muy grandes que se llaman tibores, y estos tibores sí señalaban que era una casa opulenta, una casa rica. Como bien sabemos, esa casa de los Azulejos fue una casa de la época colonial, hecha con gran lujo. Bien, entonces es de un rico novohispano. Entonces tenemos en esa pirámide social que el 10% son los blancos. A su vez, estos blancos se dividen entre los peninsulares, que tienen todos los privilegios, y los criollos. Los criollos son los hijos de los blancos nacidos en América. Entre ellos, al parecer, siempre nos han explicado que para la independencia hay ciertos rencores, malas querencias, pero para lo que vamos a estar analizando hoy, pues vamos a echarlos en el mismo costal. Lo anecdótico que puede ser desde un cierto punto de vista, y lo curioso, si lo queremos también llamar así, es que va a haber un sistema de castas. Ese sistema de castas lo va a perpetuar en las fes de nacimientos los párrocos de las iglesias. La religión católica, para aquel entonces, en 300 años de colonia, es la que lleva la pauta social. Por ejemplo, sabemos que hay 200 castas. La más abundante es la combinación, si es que lo podemos llamar así, porque a mí no me gusta eso, entre un indígena y un español. Es un mestizo. Un indígena con otra combinación puede ser lobo, salta para atrás, cambujo, tente en el aire, y voy a poner en un momento una de las imágenes donde aparece la señora y el señor con el producto de sus amores, o sea, con el crío, y prácticamente a un lado, que es una pintura que está en el Museo Nacional del Virreinato, para que ustedes puedan echarle un ojito y ver este sistema de castas tiene privilegios de acuerdo a la mayor cantidad de blancura que tenga una piel. Bien sabemos que la pigmentación de la piel pues le da una cosa que se llama melanina, ¿no? Entre más oscuro es uno, tiene más melanina. Entonces, como la sociedad le imponen los cánones españoles occidentales, es mucho mejor pues ser blanco. Entonces las personas pues van a tratar en algunos casos de sobornar al párroco para que en la fe de bautizo pues ponga una casta más arriba, para que pues tenga ciertos privilegios. Para sostener este sistema de castas, de división social, yo soy más importante que tú, no sabes con quién te metes, como cuando uno se pelea en la calle. Lo significativo es que las ciudades son habitadas por españoles, o sea, los blancos, y los pueblos son habitados por los mal llamados indios, que a mí esa palabra nunca me ha gustado, porque realmente pues, indígenas somos todos, ¿no? Porque un indígena es oriundo de.
Los antropólogos que les encanta hacer estas divisiones, estas taxonomías, pues la humanidad es una, ¿no? Es una, pero cada quien tiene un color de piel por factores históricos y de migraciones, en fin, pero bueno. Entonces tenemos una pléyade de interpretaciones donde la ciudad es habitada por los españoles y los pueblos por indios, como vamos a ver. Lo que fue el lago de Tenochtitlán, de Texcoco, se va eutroficando y van a aparecer pueblos por doquier. Coyoacán es un pueblo, por lo tanto es habitado por indígenas. Iztapalapa igual, Iztacalco es otro. Lo que en sí es la Ciudad de México, pues como les platicaba la clase anterior, pues va a estar separada por el sistema de canales, que por ejemplo las calles que ahora ocupan esos ayeres está por circunvalación, que sería una acequia, un canal, sería la viga, sería el otro, lo que es ahora Fray Servando, el eje central, y entonces ahí hay pues la división. Entonces levantan puentes, suben puentes, y los indígenas antes del oscurecer son sacados de la Ciudad de México, entonces para que se vayan a su pueblo, ¿no? El temor es grande, ¿no? Porque a fin de cuentas, si hacemos que el total de la población, el 10% solamente son blancos, y buena parte de ellos, ese porcentaje que será 70%, sería combinaciones, castas, y lo demás serían los mal llamados indígenas. Hay que recordar que para el siglo XVI casi hay estimaciones, algunas son muy alarmantes, otras no tanto, que se refieren a las enfermedades que cundieron por las mal llamadas zonas indígenas, donde la mortandad fue altísima. Una de estas fue la varicela, otra fue la gripa, llegó la influenza también por aquellas épocas, y las estimaciones son que prácticamente como el 70% de la población original se murió, pues. De este sistema social, como hoy en día, ¿cómo diferenciarse? Es decir, entre más blanco tienen más privilegios. Ok. Entonces, ¿qué hace la gente opulenta en aquel entonces? Pues habita las ciudades, pues, de alcurnia, como sería la Ciudad de México, Puebla, Jalapa, que es muy chiquitita, pues porque es la puerta al tierra adentro. Si hablamos de la Ciudad de México, ¿cuáles son las grandes casas? Es decir, como hace rato les dije, sería toda esa calle que es ahora Madero, 5 de Mayo, están las grandes casas, las familias de abolengo, algunos casonas en Coyoacán, como la Casa de Cortés, que es ahora la delegación. Pueden darse ustedes la vuelta también a la Conchita, está la casa que dicen que ocupó la Malinche. ¿Cómo sabemos que es uno rico? Pues como tenemos en estas coordenadas históricas, siglo XVI, donde la sociedad apenas se va creando y una sociedad muy elitista, pues hay que derrochar para saber, o para que los demás sepan, que uno es rico. Es decir, los ropajes, el carruaje, los caballos, hay que tener lo que se dice servidumbre, criados, hay que tener también una encomienda, hay que, en fin, que se note esa riqueza, ¿no? Ya ven que al parecer adolecemos todavía de eso, que somos exhibicionistas. Y a raíz de entonces de esta necesidad de demostrar la hidalguía, el dinero, se van a poner los cánones para aquella sociedad. Entonces, pues bien sabemos que lo que la gente va a tratar de hacer es vestirse lo mejor posible, tratar de aparentar un nivel social pues más alto del que uno tiene. Los campesinos e indios pues siguen vistiendo calzón de manta, con sombrero. A una de las cosas que en algunas ocasiones les he dicho, que esa palabra, cuando llamaban los señores españoles el encomendero que gritaba a los indígenas, que pedían que dijeran mande, ¿no? Esa palabra mande tiene una connotación de subordinación. Entonces, pues cuando ustedes pues los llamen, pues ya saben cómo hay que responder, ¿no? Ahí es muy libre
Entonces, imagínense, el encomendero, por lo regular había sido un capitán de Cortés. Eran pues señores de la guerra. Entonces pues llamaban al indígena, pues el indígena se quitaba el sombrero, manda usted, patrón. Entonces ya con eso, con esa actitud, con el tono de voz y con la palabra de mande usted, pues prácticamente es como decir, haga usted lo que quiera conmigo. Entonces, de aquí vienen ciertos modos en el lenguaje que hacen que uno se someta a un señor también. Ya hablamos de lo que sería el sistema de castas. Ya hablamos del tono de piel, que entre más blanco, más privilegio. Y eso pues va a dar la pauta, va a hacer que las personas se comporten con ciertas reglas de la sociedad, porque bien sabe uno que entre más blanco sí las puede, y entre más morenito, como estamos muchos, que somos mestizos, que somos combinados, entonces pues lo difícil sería saber qué lugar tenemos en la sociedad. Si somos un cambujo, si somos un lobo, un salta para atrás. Por lo regular, a los que querían entrar al clero se pedían que fueran cristianos viejos, es decir, que por los cuatro costados se supiera que entonces que eran de ascendencia blanca. Era muy difícil que hubiera un clérigo indígena, pero sí hay los casos. De los obispos que hubo en la Nueva España, casi 300 años, tenemos en consideración que hubo solamente 4 que fueron criollos. Todos los demás fueron peninsulares. Los virreyes, salvo el marqués de Moctezuma, que fue descendiente de Moctezuma, que fue virrey mucho tiempo después, aquí es una historia que sí les pediría que buscaran, que es los condes de Moctezuma. El otro día les voy a hacer un podcast sobre la Tecuixpo para que vayan viendo bien. Entonces, salvo este caso, aunque era español ya, todos los virreyes, los 63 virreyes, fueron peninsulares. Los generales también eran peninsulares. Los coroneles, o sea, comandantes, sí eran criollos. Y esta problemática dentro de la sociedad novohispana, pues va a ser motivo de que haya un pleito, aprovechando los anhelos libertarios que se van a detectar muy temprano por 1808, pues van a reventar para 1810, ¿no? Entonces, pues ahí hay pues muchas cosas guardadas de la sociedad novohispana que son interesantes, donde pues, a fin de cuentas se juega un rol, y lo triste del caso es que este rol lo va a jugar dos factores: uno, el acceso a la riqueza, o sea, el dinero, y otro sería el tono de piel. Por eso en la guerra de independencia se blandía la bandera de los méritos, ¿no? Que es muy importante tener méritos para tener un lugar en la sociedad. Bueno, como una conclusión tentativa para este tema de sociedad novohispana, podemos decir que viene siendo una sociedad muy rica, que se va a nutrir de un factor español, pero que a su vez este factor español trae raíces italianas, griegas, hispánicas, vándalas, celtíberas, ostrogodos, visigodos, de cartaginés, árabe, cristiano, judío. Y por otra parte, lo que tenemos también del factor mesoamericano, pues de toda esta región mesoamericana, también de Aridoamérica, que se incorpora a lo que sea la Nueva España, pues tenemos factores de los seris, tarahumaras, mexicas, tlaxcaltecas, que serían purépechas también, huastecos, y se van a incorporar, que no son propios de estos lugares, los africanos y los asiáticos. De esos 5 factores, pues va a haber una combinación increíble de tipos sociales que, como hace un momento dije, hay una pintura que ustedes pueden explorar
para ver todas las castas. Están los mestizos, están lobos, salta para atrás, tente en el aire, cambujo, en fin, cada una de estas castas tiene una función social. Los que van a ser a la vuelta de la esquina, ya comenzando el siglo XVII, ya mayoría que se van a reponer del desastre poblacional, serían los indígenas. Entonces, cada estos sectores sociales pues van a tener acceso a la riqueza o vinculación con ciertos medios de producción, pero también, sin olvidar, sería el tipo o la blancura que tienen en la piel. Por lo tanto, ese sistema injusto desde nuestro punto de vista prevaleció casi 300 años. 1810, el Hidalgo, cuando se levanta en armas, va a proponer que se tiren ese sistema de castas. Con el plan de Iguala, que es la consumación de independencia, también se pide eso, que se termine el sistema de castas. Y entonces vemos que un sistema que prevaleció 300 años, algo tuvo que tener para tener tanto tiempo de ser en efecto un sistema o parte de un sistema.